Hola nuevamente chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver otro tema del grado décimo del área de ciencias naturales que tiene que ver con la radiación solar. Bueno, en el video inmediatamente anterior hablamos de la primera parte de este tema y contestamos la primera pregunta, así que en este video vamos a contestar la otra pregunta referente a este tema. Bueno, y para eso vamos a retomar la siguiente información que, como les dije, ya habíamos visto en el video anterior. Bueno, entonces se supone que debíamos responder las preguntas 4 y 5 con esta información. En el video anterior, como les venía diciendo, contestamos la 4 y en este nos vamos a dedicar única y exclusivamente a la 5. Bueno, básicamente aquí nos muestra un diagrama de cómo se distribuye la radiación solar. Entonces básicamente la radiación solar ingresa acá en tres formas. La radiación de onda corta, que es la luz visible que nosotros podemos ver, todos los colorcitos y eso. La luz infrarroja, que nosotros ya no la podemos detectar. También están los rayos gamma y los rayos X y los rayos ultravioleta o la radiación ultravioleta, que ya tampoco nosotros podemos ver. Bueno, la única que nosotros podemos ver es la luz visible. Del resto, todas las partes de la luz solar o de la radiación solar que vienen, nosotros no las podemos detectar así a simple vista. Bueno, y aquí básicamente me dice que el 25% de la radiación solar es absorbida por la atmósfera y otro 45% es básicamente absorbida por la superficie terrestre. ¿Para qué? Pues para mantener la temperatura calientita para que nosotros podamos sobrevivir y también pues para los procesos que realizan las plantas. Y ya una parte excedente se devuelve alrededor del 30 al 35% de la luz que ingresa a la Tierra se devuelve hacia la atmósfera nuevamente, o eso es lo que debería pasar si no hubiesen gases de tipo invernadero. Y pues esta parte, lo que les decía, lo extra, se devuelve a, eh, a la atmósfera, bueno, al universo como tal, más allá de la atmósfera terrestre, porque esta luz es reflejada en los océanos, en la superficie terrestre, etcétera, etcétera. Ahora, parte de esa luz que se absorbe aquí en la superficie terrestre se vuelve luz infrarroja, pero de onda larga, y se emite por la superficie terrestre hacia la atmósfera. O sea, estas rayitas de acá básicamente me indican que parte de este calor que llegó acá y que fue absorbido por la superficie terrestre se convierte en luz infrarroja de onda larga y se devuelve a la atmósfera. Pero ¿qué pasa con ese calor de luz de radiación infrarroja? Es absorbido también por las nubes y por las capas de gases tipo invernadero que se forman cerca de la atmósfera, y esto evita que esta luz extra salga y hace que se devuelva. Bueno, entonces básicamente eso es lo que pasa. La luz o el excedente o el calor excedente que nos proporciona el sol debería salir nuevamente al universo, bien sea como radiación normal o como radiación infrarroja, pero no está pasando porque nosotros con nuestra contaminación formamos una capa alrededor de la Tierra con los gases invernadero, y esto hace que la luz que debería salir choque allá y se devuelva nuevamente a la Tierra, aumentando la temperatura y produciendo lo que nosotros conocemos como el calentamiento global. Bueno, entonces, vamos a ver la pregunta ahora sí, para ver qué nos dice. Bueno, después de esta explicación. Entonces, la pregunta nos muestra básicamente una gráfica y nos dice: la siguiente gráfica muestra el aumento de emisiones de dióxido de carbono o CO2 entre los años 1950 y 2000, donde fue notoria la preocupación por el efecto invernadero. Entonces, básicamente aquí nos muestra un gráfico donde en el eje Y tenemos las emisiones de dióxido de carbono en partes por millón, y aquí tenemos los años. Y acá también nos muestra una curva de temperatura, que es la rojita, y la otra es la curva de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces básicamente nos está mostrando que a medida que aumentan las emisiones de dióxido de carbono, perdón, también va aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque, como les venía diciendo, el dióxido de carbono, al igual que otros gases tipo invernadero, forman una capa que bloquea la salida de la luz extra que nos envía el sol. O sea, nosotros recibimos mucha luz del sol, pero no toda la necesitamos, así que se devuelve una parte al universo nuevamente, pero esa parte realmente no se está devolviendo porque queda atrapada gracias a los gases como el dióxido de carbono.
Y ahora nos pregunta, dice, de acuerdo con la gráfica se puede afirmar que existe una relación entre A, el aumento de CO2 y el aumento de la temperatura, B, la disminución de CO2 y la disminución de la temperatura, C, el aumento de CO2 y la disminución de la temperatura, o D, la disminución de CO2 y el aumento de temperatura. Si ustedes se dan cuenta, esta respuesta es muy fácil porque simplemente es ver el gráfico. Más allá de que entendamos qué son los gases invernadero, de cómo se lleva a cabo el proceso de absorción de luz solar y cómo se desecha el resto que no necesitamos, lo importante es que realmente sepamos leer este gráfico. Entonces vuelvo y repito, a medida que va aumentando la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura va aumentando, porque básicamente alrededor de esta parte se empieza a formar una capa extra que bloquea la salida de la luz solar extra, ¿listo? La luz solar que ya no necesitamos. Entonces se forma una capa ahí gracias a ese dióxido de carbono y otros gases tipo invernadero. Pero bueno, lo importante es que tengamos presente que a medida que van aumentando las emisiones de dióxido de carbono, aumenta la temperatura. Bueno, entonces miren que así con esa conclusión podemos desechar casi que todas las demás respuestas. Por ejemplo, miren la B, me dice la disminución de CO2 y la disminución de la temperatura están relacionadas. Pero miren que acá no está disminuyendo la cantidad de CO2 a medida que pasa el tiempo, sino es aumentando. Y a medida que el CO2 aumenta, la temperatura también lo hace. Así que esta no es la respuesta. Miremos la C, me dice el aumento de CO2 y la disminución de la temperatura. Básicamente me está diciendo que a medida que aumenta el CO2, la temperatura baja, y eso no es cierto, porque si eso fuese cierto, la gráfica de la temperatura iría así. Bueno, entonces esta respuesta tampoco lo es. Y la D me dice la disminución de CO2 y el aumento de temperatura. Básicamente me dice que el CO2 va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, lo cual no es cierto, y que eso produce un aumento de temperatura. Entonces, esta tampoco sería correcta porque el gráfico no me está mostrando eso. ¿Listo? Entonces, el gráfico sí me muestra que a medida que se aumenta la cantidad de CO2, aumenta la temperatura, por lo que ya les expliqué. Bueno, entonces, en este caso, la respuesta es la A. ¿Listo, chicos? Entonces, ya tenemos nuestra respuesta y ya conocemos un poquito más sobre la radiación solar, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.